just want you in my possession. Never giving up, no fight. Not letting you out of my sight. Never giving up this time for real. Oh, wake up, wake up. Wake up, wake up. Never giving up, no fight. Not letting you out of my sight. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en este ciclo de webinars que, como ya saben, hemos denominado Buenas prácticas en tiempos de transformación, y vamos tratando diversos temas en relación no solamente a la situación actual que estamos viviendo, sino en relación a cambios de hábitos y algunas cuestiones que son de interés para todos los participantes. Como el público se renueva, siempre me gusta un poco contar cómo surgió esto y por qué se titula como se titula, y tiene que ver porque nosotros vemos que esta situación nos obliga a transformarnos desde un montón de situaciones, ¿no? No solamente como empresarios, como consumidores y productores, sino aún más como personas. Y esta pandemia nos hace repensar cuál es nuestro vínculo con nuestras cuestiones cotidianas, con nuestros modos de relacionarnos no solamente con las personas, sino también con los recursos que tenemos disponibles, que ya sabemos que no son infinitos, y un poco esto es lo que fue el origen de este ciclo de webinars, que ya va por su segunda edición. En una primera edición lo que hicimos fue conversar sobre buenas prácticas agrícolas, en frutas y verduras, y un poco al comienzo de esta pandemia, cómo debíamos adaptar o readaptar ciertos hábitos a lo que es esta nueva normalidad, por decirlo de alguna forma, y después un poco atendiendo a las necesidades de los que habitualmente participan con nosotros. Seguimos por lo que son las buenas prácticas manufactureras, que son importantes y adaptables no solamente para la gran industria, sino también para pequeñas y medianas empresas, y también para comercios y emprendedores. Entonces lo que hicimos un poco fue adaptar esto que tal vez muchos creen que tiene que ver con la mega empresa, a cuestiones más cotidianas con las que tenemos vínculo todos los días. Eso para ponerlos un poquito en contexto. En este ciclo ya hemos hablado sobre trazabilidad, ya hemos hablado sobre packaging, y ahora yendo de lo general a lo particular, nos toca hablar de lo que es el comercio responsable, y luego en la última emisión de este ciclo, la semana próxima, vamos a hablar sobre el consumo responsable. Así que bueno, hoy un poco la idea es que podamos debatir sobre esto. Para eso nos acompaña Nora La Rosa. Muchos de ustedes la conocen. Para mí es un placer, porque Nora, además de ser una referente para mí en estos temas y en este camino, es una amiga realmente, con la que hemos compartido muchas cuestiones en la vida profesional y personal, mucho crecimiento, así que muy contenta de que nos acompañe. Así que bueno, sin más, les voy a contar un poquito quién es Nora y qué hace, para que después podamos escucharla a ella. Les recuerdo que para que seamos más prolijos y todos podamos disfrutar de esta conversación, los que tengan preguntas las pueden ir dejando en el chat. Al final abrimos un pequeño espacio de debate, Nora contesta sus preguntas. También los que quieran, bueno, dejarnos sus apreciaciones y demás, pueden hacerlo libremente en el chat. Los que quieran también pueden dejarnos sus correos si es la primera vez que participan, o quieren vincularse con alguno de los otros participantes. Así que pasaré a contarles un poco quién es Nora La Rosa. Es arquitecta de la Universidad de Buenos Aires, y es especialista en diseño, especialista en gestión ambiental, y además Nora fue becaria de AOTS en Japón. Nora además es experta en el diagnóstico, diseño e implementación de ecosistemas de comercio y espacio público en ciudades y urbanismo sustentable, y también en programas de aplicación de mejoras ambientales para barrios vulnerables
y nuevas tecnologías aplicadas. Tiene más de 20 años de experiencia llevando adelante y gerenciando proyectos tanto en el sector público como en el sector privado, en un montón de organizaciones, entre las que se encuentra CAME, por supuesto, a través de su programa de centros comerciales a cielo abierto. Es docente también, conferencista, y bueno, tenemos el placer y el honor de que nos acompañe. Así que bueno, nada, le damos la palabra a ella y la escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero voy a compartir la pantalla. Así arrancamos. Ahí lo ven, ¿no? Bueno, buenas tardes. Gracias, Micaela, por... ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto, bueno, perdón. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Micaela, por la introducción. Vamos a tratar de hacer un poco amena esta charla de un día feriado, así que doblemente agradecida que estén ahí. Y los que no pudieron sumarse, al quedar grabada, en algún momento podrán también escucharla si es de su interés. Bueno, como decía Micaela, mi área es, desde la arquitectura, es siempre el hecho construido, ¿no? Entonces vamos a ver cómo todo esto, digamos, repercute en este caso, en el área comercial, en los comercios. Yo siempre arranco mis charlas diciendo que toda actividad del hombre genera un impacto en la naturaleza, en el medio en el que vive. Es decir, nosotros siempre vamos a impactar. El tema es cómo impactamos, si positiva o negativamente. Entonces empezar a analizarnos y analizar cómo es nuestro emprendimiento, nuestro comercio, si tiene actitud positiva o negativa y le suma o le resta a este ambiente que nosotros necesitamos construir, un ambiente natural y construido que sea apto para que podamos vivir nosotros y puedan vivir nuestras futuras generaciones. Entonces, a partir de darnos cuenta y de nosotros cómo actuamos frente a estos parámetros, nos vamos a dar cuenta de la necesidad o no de esos cambios. Y aparentemente nos estamos comportando bastante mal con la naturaleza y nuestros hechos construidos, por lo que la naturaleza nos está devolviendo en formas poco agradables, y no solamente con esta pandemia, que sí es realmente de gravedad, sino ya los fenómenos naturales que veníamos teniendo, el calentamiento global, el cambio climático, son parte de una misma respuesta que está dando el planeta y la naturaleza frente a un modelo de desarrollo y de consumo que está manifestando de alguna manera su agotamiento. Y respecto a la salud, que es el tema, digamos, nosotros trabajamos siempre sobre un concepto que es el de sustentabilidad, y que son 3 patas de una mesa que tienen que estar en equilibrio. Si alguna no está en equilibrio, ese modelo sustentable no funciona. Y así como vemos la sustentabilidad en términos generales entre economía, ambiente y sociedad, en el caso de la salud podemos hablar de hombres, animales y ambiente también como un solo modelo en el que deben estar todos en armonía para que ese modelo pueda funcionar. Y entonces nos tenemos que preparar porque esta nueva forma ya llegó y si bien los que trabajamos en esto hace años que lo venimos viendo, por supuesto no esto de la pandemia en estos términos, yo no trabajo en temas específicos sanitarios, pero sí desde el punto de vista ambiental, esto veníamos ya viendo que de alguna manera en algún momento iba a ser más crítico y más crítica la necesidad de esos cambios. Por lo tanto, empezar a verlo y empezar a actuar cuanto antes mejor nos va a llevar a un futuro mejor. Y por supuesto, como esto ya está y está entre nosotros, y quizás lo que no pudimos, digamos, no se pudo ver desde el cambio climático y el calentamiento global, con la pandemia se hizo absolutamente visible en la mayoría de la sociedad que frente al miedo empezó a actuar y decir, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? Y además de qué tengo que hacer, tengo que
como comerciante, como emprendedor, como dueño, en este caso, de comercios o de emprendimientos, tengo que ver, bueno, ¿y qué hago frente a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad, como se la viene a llamar, o este nuevo modelo del cual uno de alguna manera viene, digamos, traduciéndolo en un modelo de sustentabilidad, como deberíamos ser, pero hoy se nos puso como así frente a nosotros y debemos actuar. Y en ese caso, en estos términos, en el término comercial propiamente dicho, la pandemia está generando ciudadanos diferentes, con nuevos hábitos, con diferentes hábitos de consumo, y hay algunos de esos principios que difícilmente vuelvan para atrás, ¿no? Yo creo que en gran parte muchas de las cosas que nos están pasando llegaron para quedarse. Entonces debemos, como los comerciantes, los emprendedores, entender qué es lo que está pasando y de qué manera tenemos que responder, cómo poder entender a ese nuevo consumidor, cómo adaptar mi oferta a esa nueva realidad. Y me tengo que empezar a hacer preguntas y tengo que empezar a responderme pensando en un futuro próximo, ¿no? Por supuesto, en este momento todos queremos tratar de resolver un problema que en este momento no es posible en términos tan prácticos, porque, bueno, estamos en confinamiento, sobre todo los que vivimos en el AMBA, estamos en una situación mucho más crítica, pero sí tenemos que empezar a prepararnos, a pensar cómo garantizar el éxito de nuestros negocios en un futuro. Y hay algunos temas en los cuales tenemos que empezar a prepararnos y a trabajar. La seguridad, la higiene, la calidad de los productos, las nuevas tecnologías para la venta online, el impulso de los comercios locales y las marcas nacionales. Estos son algunos temas de los cuales nos tenemos que ir como enfocando, preguntándonos y ver qué podemos ir haciendo en cada uno de estos casos. Respecto a la seguridad y la salud, obviamente el consumidor quiere entrar o va a querer entrar o quiere comprar en un local que le dé absoluta seguridad de cómo está limpio, qué higiene, digamos, realiza cotidianamente ese lugar para sentirse seguro de poder entrar, inclusive todo lo que tiene que ver con ropa o con todo lo que tiene que ver con alimentos. Y el consumidor, por otro lado, tiene una actitud más saludable frente a lo que está viendo, con lo cual está consumiendo de alguna manera diferente. Entonces, todos estos comportamientos que está teniendo el consumidor, el ciudadano, frente a cómo se está moviendo en la ciudad y en los comercios, en lo que hoy está realizando y lo que estamos viendo que está pasando en ciudades en donde ya la apertura en otras partes del mundo ya se hizo algo más, está más abierto, está más normalizado, pero que hay cosas que ya nunca más volvieron a ser como eran antes. Entonces tenemos que estudiar estos comportamientos, tenemos que entender qué es lo que está pidiendo el nuevo consumidor para poder, digamos, devolver como comerciante lo que nos está requiriendo, y siempre con esta mirada de la sustentabilidad, el cuidado del ambiente, el cuidado, porque el cuidar el ambiente tiene que ver con cuidar la salud. Un ambiente saludable, un ambiente sano, tiene que ver con esto. Estamos siempre dando vueltas dentro de los mismos principios, ¿no? Entonces, en estos términos, nosotros tenemos que ver. Entonces, seguridad e higiene en los locales, cómo digamos, esta pandemia hizo que aumentaran muchísimo los pedidos a domicilio, y si bien en un principio se pudo haber hecho por una necesidad o algo obligatorio, en muchos casos la gente empezó a ver que de alguna manera le resolvía una problemática. Entonces, las tecnologías, la compra online y la entrega a domicilio
aumentó por obligación de la situación, pero en muchos casos la gente ya lo está viendo como algo que le resulta cómodo, le resulta más fácil, y si bien hay cosas que nunca se van a perder en un comercio de cercanía, como tiene que ver el poder ver el producto, el poder tocar el producto, el poder entender de qué se trata el producto, en muchos casos y para muchos productos hay cosas que es probable que el consumidor no vuelva. Con lo cual, también todo lo que tiene que ver con las formas de pagar, ¿no es cierto? Ya el dinero tal cual, ¿no? Nos hacen ver de que no, pero el dinero está contaminado, mejor la tarjeta que uno la puede limpiar. Entonces, todos esos términos que nosotros vamos escuchando van generando un tipo de consumidor que va actuando en consecuencia. Y al actuar en consecuencia frente a eso, a su vez, va como eligiendo si lo prefiere o no. Y en muchos casos, a futuro lo va a seguir prefiriendo. Con lo cual, hay que preparar al comercio con todos estos nuevos aspectos. Y el tema tecnológico desde ya, ¿no? O sea, a través de las redes sociales, de los grupos de WhatsApp, de todas las herramientas que hoy están a disposición, que estaban antes, sí estaban antes, pero que hoy definitivamente se hicieron parte del sistema de comerciar de cualquier comercio, sea de proximidad o sea de lejanía. O sea, todos hoy tienen que poder, digamos, facilitarle al consumidor estas diversas formas de poder llegar al producto. Todas son posibles y todas suman al poder, digamos, como vendedor, vender. Entonces, a veces muchos comerciantes, bueno, pero esto va a pasar, yo más o menos me arreglo con un WhatsApp. Bueno, empezar a tener la cabeza diferente en estos aspectos y decir, esto me parece que ya no va a ir para atrás. Entonces es muy importante que lo entendamos. Y el otro es el valor del dinero, ¿no? O sea, el consumo tal cual lo veníamos conociendo, si bien Argentina siempre es un país que parece que siempre está superando crisis y parece que nunca está el recurso disponible, el valor del dinero empezó a tomar otra definición en este sentido. La gente está mucho más cuidadosa, tiene mucho más miedo, y lo estamos viendo inclusive en estos países donde ya hay apertura. Ayer estaba leyendo una encuesta de Italia en el que el 80% de los ciudadanos italianos estaban pensando en no tomarse vacaciones. Eso es, para una sociedad que el turismo es tan importante, es muy difícil de superar. Entonces, más allá del turismo internacional, si inclusive el propio turismo nacional está pensando en no tomarse por un problema económico, ahí tenemos que ver entonces cómo entender que el modelo de consumo se va a retraer, va a ser un consumo más pensado, más estudiado, sobre productos quizás que tengan una duración diferente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la obsolescencia programada, estos productos que, digamos, se consumen, pero al año ya hay que cambiarlos porque se rompen, porque son viejos. Bueno, todo este modelo de consumo va tomando otra dimensión, y en ese sentido el modelo de producción también tiene que ir cambiando en esos términos y adaptarse a este nuevo sistema de consumo. Otro tema que es muy importante, que tienen que los comerciantes permanentemente trabajar, es la lealtad, ¿no? O sea, ayer justamente estaba en una charla que decían lo importante de la lealtad, de la cercanía y del intercambio con el comerciante y el consumidor, que en tiempos de estar cerrados o estar confinados, la gente inclusive ponía un recurso económico en adelanto para que en un futuro, digamos, se pudiera gastar, pero cree en ese local. Entonces, hace ese aporte en un momento difícil del comercio. Por eso se construye con este concepto de lealtad. Entonces, ese trabajo del comerciante también debe seguir y debe hacerlo cada vez
más fuerte para crear esos lazos en los cuales en los momentos difíciles van a estar, digamos, acompañándose mutuamente, porque inclusive no solamente ese consumidor le acompaña, sino que frente a una necesidad del consumidor, el comerciante también responde, ¿no? Le llevaba a la casa, le resolvía, digamos, problemas que tenía, y todos lo hemos vivido inclusive en nuestra realidad cotidiana, ¿no? Nos ha pasado a todos, en qué suerte que conocemos a tal comercio que me puede traer o me pudo conseguir tal cosa que yo estaba necesitando. Entonces, en esos términos, lealtad, seguridad, higiene, tener nuestro comercio en en condiciones permanentes, ¿no? de limpieza y de seguridad para que la persona que tiene que entrar entre confiada y tranquila, que ese no es un espacio en donde puede eventualmente contagiarse, ¿no? Y eso es muy importante hoy y va a ser muy importante a futuro cuando la normalidad nos haga estar circulando por la ciudad, pero siempre con todos estos cuidados. Entonces, como siempre es digamos, mi fuerte desde el punto de vista del conocimiento que transmito, es desde el concepto de la sustentabilidad, ¿no? O sea, esta herramienta de cómo pensarnos consumiendo o cómo pensamos produciendo es a partir del concepto de sustentabilidad. Y entendiendo qué significa, puedo ver como comerciante qué cosas tengo que cambiar. Y los cambios vienen en muchos aspectos. Entonces, como voy a tener que tener nuevos protocolos en muchos temas, en algunos casos voy a consumir más que antes. Hay una paradoja, ¿no?, en el concepto del tema de la pandemia y el tema ambiental, porque de repente parecería que con estos temas de mayor limpieza, forma de packaging y de consumo, voy a consumir o voy a necesitar más agua, más electricidad, más envoltorio, más... Y sin embargo eso es contrario al principio de sustentabilidad, en donde hay que ahorrar. Entonces, ahí es donde tenemos que ser muy analíticos, ir viendo exactamente qué es lo que estamos haciendo en el local para que eso no redunde en mayores gastos que sean contrarios al concepto de sustentabilidad, ¿no es cierto? Entonces, más allá de los protocolos, tenemos que empezar a ver cómo consumimos la energía, cómo reducimos el consumo de agua, los residuos, cómo los separamos, y todo lo que tiene que ver con los conceptos de sustentabilidad. Porque tenemos que ir a un modelo de comercio más verde, más sustentable y por lo tanto más saludable. Saludable entendido por sanidad, ¿no? Y bueno, seguramente como vamos a tener que limpiar más, vamos a tener que necesitar más elementos que nos permitan tener ese local en las condiciones que el protocolo nos va a ir pidiendo, vamos a consumir más agua y por lo tanto más productos de limpieza, y eso tiene que, perdón, lo tenemos que analizar muy bien para no derrochar, para no gastar de más, porque el agua es un bien finito. El agua es un bien que no todo el mundo tiene, no todos tienen en el mundo la posibilidad de abrir una canilla y lavarse las manos. Entonces, siendo conscientes de esa situación, más allá que tenemos que aumentar nuestro consumo, tratar de ahorrar siempre lo más que se pueda, de mantener todas nuestras canillas en condiciones, tratar de no, perdón, de no contaminar el agua, si necesitamos por temas gastronómicos usar aceites o usar sustancias peligrosas, siempre separarlas, o sea, ir en un modelo en el que realmente entendamos qué es el agua, qué bien preciado es el agua y cómo no derrocharla. Eso es el primer punto. En otro aspecto, lo mismo con la energía, ¿no? Ahora más que nunca, si estamos en un momento de recesión, la energía la tenemos que poder cuidar más que nunca.
Y no solamente en la iluminación, que es muy probable que ya la mayoría, digamos, de los comercios tengan una iluminación ya con LED, con temporizadores o con, digamos, modelos de células que prendan cuando se necesita. El otro día decíamos en una charla, no sé, los probadores en un comercio de ropa. El 80% de los que, o el 90% de los que visito tienen las luces prendidas todo el tiempo en los probadores, cuando en realidad de repente los probadores funcionan en determinados momentos. Entonces, ¿por qué no instalarle una luz de proximidad y que mientras esté la persona probándose esté prendida, pero cuando no haya nadie no tenga sentido estar todo el día esas luces prendidas? Y así muchos lugares de los comercios o muchos espacios de los comercios que muchas veces quedan, digamos, prendidas las luces y gastando una energía que no es necesaria. Y lo mismo desde el punto de vista de la climatización y la refrigeración, ¿no es cierto? Entender que las temperaturas mínimas y máximas en calor y en frío tienen que tener un rango en relación al exterior y no simplemente decir necesito tener 20 grados de temperatura en el verano adentro porque si no tengo calor. Hay que tratar de adaptar que las temperaturas sean más controladas, la relación entre el afuera y el adentro no sea tan abrupto, no solamente porque no es saludable, sino porque además gasta un montón de energía además. Entonces, si nosotros somos capaces de entender que la temperatura media 24 grados está bien, o 25 inclusive, es razonable en verano, y en, perdón, y en invierno tener la temperatura adecuada también, siempre nos va a permitir ahorrar, siempre nos va a permitir inclusive que el ambiente en el que nosotros nos encontramos sea más sano. Han escuchado que este bicho que apareció con esta pandemia, el frío lo fortalece. Entonces tener más frío y encerrado un local, sobre todo en verano, e inclusive en invierno, no le favorece para nada a estos virus, con lo cual hay que tratar de abrir y tener las temperaturas más parecidas a las temperaturas que tenemos en el exterior. Respecto al tema residuos, fundamental, ¿no es cierto? Es un momento en el que envolvemos, ¿por qué? Porque tenemos miedo a contagiar, entonces el primer producto se envuelve, llega con otra bolsa y después sacamos, con lo cual el plástico está haciendo, o las bolsas de plástico, están volviendo a ser nuevamente usados y mucho nylon, con lo cual tratar de fortalecer esto de buscar que sean descartables, si tengo que usar bandejas, si tengo que usar productos que son de un solo uso, tratar de que sean fáciles de reciclar, de reusar, que sean compostables, que sean, digamos, no seguir aumentando el problema que nosotros ya tenemos hoy con el tema de los residuos, y no solamente que sea un ejercicio el separarlos, sino el tratar de reducirlos. El mejor residuo es el que no se genera. Entonces, si no nos queda otra que generarlo, tratar de que sea lo más reciclable o compostable posible, ¿no? Porque si lo tenemos que aumentar por un hecho sanitario, que no sea después un problema mayor en el tema ambiental o en el tema del tratamiento. Y ahí otra vez tenemos que ver cómo envolvemos, cómo entregamos, qué necesitamos, podemos generar algún cambio ahí. Es el momento de hacerlo, porque ya venimos trabajando hace muchos años con estos temas, pero muchas veces dicen, bueno, pero después la municipalidad no lo recoge así. No. Los cambios de hábitos llevan muchos años y nosotros como todos los que estamos en estos temas, y en este caso los comerciantes, somos fuentes de inspiración, somos educadores ambientales de alguna manera, porque estamos visibles en la sociedad, entonces todo lo que hagamos siempre
va a ser, digamos, visto de una forma positiva. Y como los cambios, como decía, no son de un día para el otro, llevan años, nosotros hacernos responsables de ese cambio, aún si los estados municipales no lo hacen, nosotros no dejar de hacerlos, porque esto es un ejercicio que va generando conductas que en algún momento se generalizan y se hacen de una manera. Bueno, lo mismo, como decíamos recién, el tema del packaging, ¿no? Tratar de usar nuestras propias bolsas, tratar de no envolver de más un producto que no hace falta, ¿no? A veces por embellecer un packaging, un regalo, algo, ¿no? Lo convertimos en algo que después es más grande el volumen de papel que nos queda o de bolsas que nos queda para tirar que el volumen del producto en sí que compramos. Entonces, entender que la virtud de, así como nosotros decimos en los locales en la parte exterior, que la vedette de un comercio ya no es más el cartel o quien tiene el cartel más grande, sino quien tiene la vidriera más linda, porque la vedette de un local es la vidriera, es el producto que se exhibe en esa vidriera. En el caso del packaging lo mismo, ¿no? O sea, tratar de armar, es como el gran cartel, ¿no? Tratar de armar un gran packaging para después un objeto que en definitiva, si entendemos que el producto es lo que realmente vale, no necesitamos generar tanto papel, tanto envoltorio y tantos elementos que en definitiva terminan yendo a la basura. Y ser parte de campañas que tengan que ver con todo lo que tenemos que cambiar como hábitos, ¿no? Desde todos los aspectos, vuelvo siempre a insistir, y yo lo digo permanentemente a los comerciantes. Los comerciantes son caras visibles en una sociedad, ¿no? La gente camina, transita, circula, consume y siempre está viendo al comercio. El comercio es un elemento, es un espacio donde visto como parte de todo este sistema tiene una responsabilidad también en todo esto. Usted va a decir, ¿algo más? Bueno, hoy estamos en un momento de cambio, entonces todas estas responsabilidades las tenemos que asumir, ¿no? Y por supuesto, todo lo que tenga que ver con cómo cuidarnos frente a esta nueva pandemia, qué controles tenemos que seguir, acompañar a cambios de hábitos, ¿no? Ser parte. Siempre, además, con algo que tiene que ver con el comercio justo, ¿no? O sea, incentivar compra de productos de fabricaciones locales, que estén hechos bajo comercio justo, que esté garantizado el modelo en cómo se fabricó y cómo lo vamos a vender. Eso es muy importante también en toda esta época y como conjunto. Actuar con responsabilidad social empresaria como comerciantes, ¿no? Tener valor, respeto, trabajar siempre tratando de colaborar con el otro, con las necesidades. Y así como decimos que hay un consumo responsable, debe haber una venta responsable. Y acá hay una frase que dice, los comercios juegan un papel muy importante en facilitar cambio hacia patrones de producción y consumo sostenibles. ¿Y por qué los comercios juegan un papel importante? Porque son el medio entre el consumidor y el productor. Entonces, es muy importante que ese comerciante pueda escuchar las demandas de los nuevos consumidores y trasladarla a los productores, y a su vez los productores que generan un producto nuevo, innovador, sustentable, el comerciante es quien también transmite de alguna manera a ese consumidor que le es fiel y que le cree las novedades de los nuevos productos. Entonces están como en el medio de ese modelo de cambio y por eso tienen un rol sumamente importante en este proceso. Y a modo de síntesis, cuando uno puede entender el modelo comercial con todos estos principios, sabe que puede diferenciarse
puede posicionar su marca de alguna otra manera, tiene ventajas, forma parte de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no es menor, o sea, ser parte de un modelo que se está construyendo para un mundo mejor o con mejores condiciones o más equitativo o más equilibrado para todos. Entonces, asumiendo todos estos cambios, seremos parte de todo esto. Y un último mensaje, nadie sale solo de esta, y esto es así, hay que asociarse, hay que compartir, hay que ser parte de un colectivo, en este caso como comerciantes. Ayer en una charla con España nos decían que aumentó la asociatividad en las cámaras, ¿no? Gente que antes no creía, esto hizo que aumentaran los porcentajes, dieron porcentajes y la verdad que eran sustanciales. ¿Por qué? Porque la gente entendió, el comerciante entendió que en esta había que unirse, había que trabajar juntos, de hecho lograron hacer todas las compras de estas necesidades que hay ahora en los comercios para la seguridad y para que que cumplan todos los requisitos del protocolo, lograron comprar en conjunto, entonces eso bajó costos. Bueno, compartir lo que hoy está pasando, porque nadie sabe muy bien qué es lo que viene. Y este también es un mensaje, ¿no? No tenemos todo claro, tenemos algunas cosas claras que sabemos que al menos no vamos a vivir como antes, y va a ser muy difícil que la nueva normalidad sea tal cual la conocimos. Entonces, todos esos saberes nuevos o esas formas de compartir que tenemos que ir intercambiando para ver cómo se hacen las cosas, bueno, cuanto más en grupo lo hagamos, más fácil nos va a resultar, porque es muy importante entender que vivimos en un mundo de permanentes cambios en donde nada va a ser igual, y que nuestra capacidad de adaptación, de tener esa cabeza abierta y flexible para todos estos nuevos cambios, va a ser en gran medida lo que nos permita continuar en carrera, ¿no? Tener esa capacidad de, bueno, aceptar lo que nos está pasando, aceptar que aunque nos haya ido bárbaro y muy bien en el pasado, de esta no sabemos cómo nos puede ir, o de esta nueva manera no sabemos cómo nos puede ir, entonces es muy importante poder, digamos, entender. Lo primero que nos tiene que pasar es poder tener esa capacidad de abrir nuestra cabeza y entender que necesitamos ver las cosas de otra manera para poder seguir en carrera. Bueno, este es mi comentario hasta acá. Si tienen dudas o consultas, los escucho. Bueno, Nora, muchas gracias. Sí, es lo que venimos conversando a lo largo de este ciclo y de los anteriores. Sin dudas hay algo que debe cambiar y hay que empezar también por cambiar la forma en que pensamos el consumo y la producción. Eso implica cambiar los paradigmas a los que estamos acostumbrados, que es algo que la verdad es que cuesta. Al ser humano de por sí, un animal de costumbre, le cuesta mucho pensarse consumiendo o produciendo de una forma que no es la que conoce, ¿no? Entonces se complica y por eso a veces hay tanta reticencia para hacer este cambio de paradigma. Pero me parece que todos, desde el lugar que pueda cada uno, debería estar preparado para o animarse a afrontar estos cambios. Así que, nada, por Sí, esa lo primero parte. que uno te paraliza es el miedo, ¿no? Pero, digamos, pasado la primer crisis de miedo de cómo vamos a seguir, y realmente estamos en un momento de muchísima incertidumbre, nadie tiene nada seguro, nadie, absolutamente nadie, ni el que le fue mejor ni el que le fue peor. Entonces, entender que estamos en un momento en el que la humanidad está atravesando una situación diferente,
es importante por eso, como en este caso los comerciantes, poder trabajar en forma unida y poder entender también el rol importante que tienen en esta parte. Sí, ¿no? Y además esto que tiene que ver con, con seguramente saber que cada uno hace cosas y animarse a mostrarlas, porque como ya sabemos, este tipo de cosas tiene como un efecto cascada, y si lo hace uno, comienza como a contagiar hacerlo, perdón, el resto, con lo cual también es importante ese rol de comunicadores que tienen los comerciantes a la hora de también brindar un servicio o de acercarse a la comunidad desde cierta óptica. Me parece que eso está bueno. Te voy a leer algunas preguntas que hay por acá. Dale. Mary dice que deberían promover más campañas para hacer más compost con los residuos que en el día consumimos. Muchas cosas servirían para hacerlo. Y sí, digamos, todos los residuos deben ser tratados y promovidos de una manera más sustentable. Y el compost, sí, lo que pasa que no es fácil, digamos, la diferenciación y el traslado, ¿no? Uno en su casa por ahí lo puede hacer, esto a escala es más complicado, pero sí de alguna manera, digamos, todos estos principios hay que aumentar esto que promoviendo y promoviendo y educando, por eso vuelvo a insistir, el comerciante, la persona que está visible en una ciudad durante tantas horas al día como es el comerciante, es un educador ambiental y sustentable en estos temas fundamental. Entonces, a veces cuando uno ve, y cuando nosotros damos los cursos a los comerciantes de capacitación en estos temas, inclusive les decimos, el negocio no termina en el frente, en el local, la vereda también es, muchas veces vemos que termina su horario, dejan todos los residuos ahí en la vereda, como si no fuera parte también del comercio. Entonces, ser responsables también en ese tratamiento. Sí, sin dudas. Se me fue acá. Bueno, Claudia Prieto, excelente presentación, felicitaciones al equipo desde Rivera, Uruguay, saludos a todos. Bueno, Mary, que está buenísima la imagen del árbol abrigado. Claudia Núñez pregunta, ¿qué debería tener en cuenta el comerciante para saber si los productos que venden son elaborados de manera segura o sustentable? Y de esa forma estar seguro de ofrecer productos seguros a los clientes. Sí, bueno, desde ya que los comerciantes deben preguntar si el producto es amigable, si cumple con todos los requisitos que tiene que cumplir en la fabricación, perdón, en cómo se produce, en cómo se hace el packaging. Obviamente tiene que el comerciante preguntar y el fabricante tiene que también poder informar, ¿no? Muchas veces en los mismos packaging viene la información, pero si no está, es obligación preguntarla para poder crear esta cadena de información y que le llegue al consumidor de la mejor manera. Sí, a eso le sumo bueno, que existen también certificaciones y que la mayoría del packaging en Argentina no recuerdo muy bien bajo qué normativa está legislado, pero debe tener información para el consumidor sobre los procesos o sea, no solamente nutricional, sino sobre los procesos que se utilizaron para producirla. El tema es que, bueno, el consumidor argentino no está tampoco tan acostumbrado, tal vez a la hora de consumir. Hoy en día y desde hace unos años lo rige mucho más lo que es lo económico antes que la calidad nutricional o en sí del producto. Pero sí existen varias certificaciones que le elevan la calidad del producto y hace referencia a esto que menciona Nora sobre criterios que cumplen
que nos podemos fijar. En CAME, Sí, sí. por ejemplo, estamos trabajando en una certificación de sustentabilidad que tiene CAME Sustentable, que va a tener en cuenta todos estos criterios que nombra Nora, que para nosotros son fundamentales a la hora de no solamente de consumir, sino de producir un bien o un servicio. O sea, no solamente estamos hablando de bienes, ¿no? También se comercializan servicios que son o deben ser igual de responsables con la comunidad y el ambiente que lo que es un bien. Tal cual, sí, es verdad. Bueno, Jorge, le dice a Nora que tiene una enorme capacidad para transmitir conceptos, nos invita a la reflexión para lograr el equilibrio entre el desarrollo comercial y el medio que lo sustenta. Felicitaciones por la claridad. Carolina, en un todo de acuerdo, educación hay que educar, sí, totalmente. Yo creo que estamos en una instancia donde la educación ambiental es clave, y la educación para el consumidor y para el productor, ¿no? Cada uno desde su lugar sabrá a qué público, de acuerdo a la actividad que desarrolla, puede acompañar. Pero yo creo que en relación a lo que dijiste antes también, que medio que había pensado y se me fue la idea, bajar al territorio con herramientas concretas que permitan lograr esta transición, yo creo que hoy en día es fundamental. Sí, yo creo que es importante que aquellos que logramos, digamos, hacer ese cambio, ¿no? Y logramos entender, yo siempre digo que yo misma me tuve que deconstruir como arquitecta, ¿no? Porque me di cuenta de que las formas en las que había aprendido y que estaba haciendo las cosas estaban mal, y yo misma tuve que deconstruirme y volverme a construir con todos otros principios y otro modelo de gestionar y de desarrollar mi profesión. En lo mismo pasa en todas las profesiones y en todas las actividades, ¿no? Y la actividad comercial no es ajena a esto. Entonces, lo que yo siempre digo es quienes logramos hacer este cambio, nos transformamos no solamente en gestores en la profesión de esto, sino en educadores ambientales. O sea, estamos como traduciendo nuestra profesión de otra manera, pero a su vez estamos teniendo que transmitir esto a otros, no solamente para nosotros. Entonces, ese modelo, cuando lo logra captar el comerciante, entiende que también es el factor de cambio y también tiene la obligación de transmitir todos esos principios, porque es educador ambiental en ese aspecto, como yo lo soy en la arquitectura y como el otro lo es en otra parte, o en la fabricación, en la comercialización, o el urbanista, o, o esté desarrollando la actividad que esté desarrollando, en el momento de haberlo entendido, tiene una obligación que es más allá de su propia profesión, ¿no? Esto es muy importante entenderlo, porque es como estamos atravesando el modelo del cambio, estamos cambiando un modelo de desarrollo económico al modelo de desarrollo sostenible. Este proceso no alcanza con aplicarlo solamente en lo que lo hacemos, sino hay que hacerlo y hay que transmitirlo y hay que comunicarlo, y no nos tenemos que cansar de sentir que esto es una obligación que tenemos, porque estamos atravesándolo, no estamos ya en el otro modelo, estamos en el proceso donde todo todavía tiene que cambiar. Esta pandemia lo único que hizo fue acelerar esos procesos, porque ahora ya no nos está dando opciones, ya no nos está generando mucho más espacio para actuar, con lo cual no queda otra. Pero bueno, en ese aspecto no podemos más que tratar de encontrar dónde están las soluciones y actuar. Sí, yo creo, siempre lo digo también, que la pandemia es como que se apersonó y fue una bomba que explotó en las manos. Si bien muchos de nosotros, me incluyo, ya habíamos empezado con esta transición hace mucho tiempo, hay otros que por el motivo que fuera, incluso por desconocimiento, no empezaron a transicionar, y hoy en día, lamentablemente, incluso si sos comerciante o productor, el mismo mercado y cada día que pasa va a ir pasando más, te va a expulsar solo. Entonces no va a haber otra que reconvertirte, porque la misma demanda te va a sacar y te va a expulsar, y cuando vos quieras crecer
si sos pyme, a incorporarte como cadena de valor, tal vez pymes más grandes, o ya de empresas multinacionales o grandes nacionales, es la misma empresa, es esa otra empresa la que te va a decir, no podés, por esto, por esto, por esto, que es simplemente, y no tan simple, no haber transicionado a ese nuevo modelo, a ese nuevo paradigma económico que requiere que tengamos en cuenta otras cuestiones más sociales y ambientales que no son para nada menor. Y sobre todo en otros rubros donde se visibiliza, perdón, mucho más, por ejemplo, el rubro de los agroalimentos, es donde se complica un poco más. Pero Sí, bueno, es así. Y aparte tenemos, digamos, los que ya somos un poquito más grandes, las nuevas generaciones que vienen ya a consumir de una manera totalmente diferente, ¿no? O sea, vienen con otro, ya vienen, entonces el comerciante tiene que poder, poder dar respuesta a ese nuevo consumidor, porque si no se va a ir a otro lado. Eso sí. nosotros cuando con Came, con el equipo de centros comerciales a cielo abierto, vamos a las distintas ciudades, siempre comentamos esto, ¿no? O sea, hacer que el joven pueda consumir en su ciudad, en su propio lugar, tiene mucho que ver con qué le están ofreciendo. Entonces, si le ofrecen el mismo producto que compraba el padre, difícilmente lo quiera consumir. O sea, uno quiere cosas nuevas, uno quiere la innovación, porque vienen las generaciones jóvenes con otra cabeza. Entonces, si el comerciante no es capaz de ayornarse en esos términos, de entender que hoy un joven quiere saber qué es lo que está comiendo y de qué está hecho ese producto y digamos, cómo agredió o no a la naturaleza para fabricarlo, digo, eso es importante que se tome conciencia porque está en como decía la última diapositiva, poder permitirle a ese comerciante seguir en carrera o no, ¿no? Sí, Porque obvio. de Y repente dice, lo que también, no, lo que también mencionabas de deconstruirnos, cuesta esa deconstrucción de, de- de patrones preestablecidos con los que uno va creciendo y hoy tal vez los más pequeños o los que recién nacieron o tienen una edad muy temprana son los que en definitiva o sea, van a crecer con esa forma y son ellos los que van a venir a enseñarnos, porque mi hija, por ejemplo, que tiene 1 año, yo creo que ni siquiera te estoy hablando dentro de 10 años, dentro de no, claro. 2, 3 años, cuando empiece el jardín de infantes, va a venir y ella nos va a contar cosas que tal vez, no sé, una persona de 60, 70, 80 años es imposible y no está mal, o sea, eso indica que las cosas tienen que hacerse de otra forma. Jorge acota que el comercio como agente de cambio, se pregunta, es una buena reflexión. Tal vez no lo haya asimilado aún el grado de responsabilidad del comerciante, yo estoy completamente de acuerdo. Sí, Yo no creo me que no cabe la solamente el mención. comerciante, sino cualquier, incluso el productor o el comerciante o incluso los mismos ciudadanos no han asumido el rol y la responsabilidad que tenemos sobre los bienes que consumimos y producimos. Sí, sí, lo que pasa es que yo siempre digo a mis, yo doy clases y trabajo, por ejemplo, una de las materias que doy es en diseño, ¿no? Y hay distintos grados de responsabilidad sobre la sociedad. Digamos, todos los que trabajamos sobre un hecho construido, que hacemos ciudad, hacemos un local, ahí la responsabilidad es muy grande. No es lo mismo de un abogado o de un contador, digamos, la responsabilidad frente al hacer. El comerciante que vende un producto es muy responsable frente a lo que está vendiendo. O sea, no todos tienen el mismo grado, si bien esto es para todos, no todos tienen la misma incidencia en el hacer, ¿no es cierto? En el caso de los que trabajamos en hechos construidos, que estamos dejando algo, lo mismo que el que está fabricando algo, eso sí necesitamos que, digamos, ese cambio lo antes posible, porque es fundamental, porque estamos dejando algo, estamos haciendo. Entonces Sin ahí duda. es la importancia de que el comerciante, en este caso como medio, tiene que asumir su rol y actuar en consecuencia. Así como no sé, los arquitectos para construir, no podemos seguir construyendo de una manera insustentable, lo mismo el turismo, ¿no? O sea, cuando uno va, hay rubros que son
es muy fuerte el impacto que tienen sobre el ambiente. Hay otros que impactan menos, hay profesiones que impactan menos, pero hay algunos que son de alto impacto. Bueno, esos son los que antes que nadie tienen que poder hacer ese cambio, porque si no están perjudicando al ambiente. Turismo es importantísimo en este caso, todo lo que tiene que ver con el rubro de la construcción también son rubros importantes en el cambio, y todo lo que es fabricación y distribución y comercialización de productos, por supuesto. Guillermina dice, somos educadores y promotores ambientales en nuestras acciones y decisiones cotidianas, decidiendo qué consumimos, cómo comerciamos y cómo producimos nuestros productos. Tal cual, tal cual. Lo que hay que ser es consciente de eso. Cuando sos consciente de eso, ya diste el paso, ya está. El tema es que a veces uno, la cotidianeidad, los problemas, y esto por supuesto que siempre son entendibles, hacen que uno no pueda prestar atención a todo lo que nos rodea, y entonces uno muchas veces consume sin pensar, y bueno, cuando uno empieza a mirarlo, se da cuenta de por ahí que hay cosas que cambiar. Pero bueno, sí, el que ya tomó conciencia de eso, ya dio todos los pasos que hay que dar. Sí, sobre todo también primero buscar informarse de fuentes confiables, ¿no? Y segundo, buscar participar de espacios en donde podamos debatir, intercambiar, informarnos, educarnos y compartir ecosistemas o formar parte de ecosistemas o redes, como por ejemplo puede ser la red CAME u otros ecosistemas de cámaras empresarias o de emprendedores, donde, como vos dijiste bien al final, yo también estoy convencida de eso. Uno solo, siempre lo digo esto, uno solo no puede hacerlo, siempre tiene que nutrirse del contacto y la experiencia con los otros. Entonces, cuanto más podamos compartir conocimientos y ser abiertos a eso, tener una mente flexible y abierta al cambio, es como que vamos a crecer más, no solamente desde el rol que ocupa cada uno, sea empresario, sea comerciante, sea ciudadano, sino también como personas. Me parece que la apertura mental frente a estas cuestiones, que además por cuestiones climáticas y de cambio climático que ya venimos conversando, creo que van a empezar a pasar cada vez con más frecuencia, lamentablemente, si no cambiamos la actitud, nos tienen que hacer con una apertura y una flexibilidad mental bastante importante, con lo cual, nada, por mi parte también incentivarlos a que formen parte de diferentes ecosistemas en donde puedan compartir experiencias y contarle a otros o escuchar a otros que tal vez hayan pasado por situaciones similares, y puedan mejorar sus negocios o sus productos o sus servicios a través de la experiencia de otros. Eso siempre suma un montón. Así que bueno, no sé si alguno más tiene alguna pregunta, si no nos vamos despidiendo. Gracias por acompañarnos en este Gracias a feriado. ustedes. Sí, la verdad. Sí. Tremendo. Y bueno, gracias Nora de nuevo, como siempre, un placer. Y bueno, los esperamos en la próxima, que es la última de este ciclo. Después vamos a continuar con otros, en otros temas también. Seguramente los dejemos descansar un poquito, pero vamos a volver. Y vamos a estar hablando la próxima semana para cerrar sobre consumo responsable. Así que, bueno, los esperamos a todos. Cualquier cosa nos pueden escribir, responsabilidadsocial@came.org.ar, y si no, a través de nuestras redes sociales, @rsecame, @redcame o LinkedIn, lo mismo. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos a todos. Gracias, adiós. Gracias, un Gracias a placer. todos, gracias. Gracias. Jorge, me pone vacaciones. ¿No?